En Roma, cuando el sol se esconde detrás del Vaticano y la plaza de San Pedro queda casi en silencio, hay una frase que se repite entre los empleados que trabajan allí. Si necesitas algo, ve antes de las 9. Después de esa hora, nadie baja al sótano. No es un chiste y no es superstición barata, es un código no escrito. Un acuerdo silencioso entre guardias, electricistas, bibliotecarios y funcionarios que, pese a pertenecer a uno de los lugares más protegidos del planeta, siguen evitando ciertos corredores, salas y niveles ocultos como si algo pudiera observarlos desde la oscuridad. Un guardia español que trabajó allí durante 5 años dijo una frase inquietante: «En el Vaticano no temes lo que ves, temes lo que escuchas cuando crees estar solo». Un restaurador mexicano confirmó lo mismo. Hay pasillos donde la luz parpadea siempre a la misma hora y no hay explicación eléctrica. La noche transforma el Vaticano en un laberinto que pocos conocen y que casi nadie se atreve a recorrer. Pero hay 5 lugares muy específicos que incluso los empleados veteranos prefieren evitar. No porque sean peligrosos, sino porque, según ellos, la atmósfera cambia. Puertas que se cierran solas, pasos que se escuchan detrás sin que haya nadie, susurros breves, golpes metálicos, perfumes antiguos y, sobre todo, esa sensación imposible de describir, como si algo te siguiera hasta que subes nuevamente a la superficie. Los turistas ven oro, mármol y belleza renacentista. Los empleados ven otra cosa. Ven lo que oímos en susurros, en confesiones privadas, en relatos que jamás se ponen por escrito. Y esta historia comienza en un punto donde casi nadie entra. Un corredor estrecho que conecta el corazón del Vaticano con su secreto más antiguo. El primer lugar al que casi ningún empleado quiere acercarse después de que cae la noche está escondido debajo del suelo que millones de turistas pisan cada año sin sospechar nada. No aparece en mapas, no está señalado con placas, y su entrada es tan discreta que parece un simple acceso de mantenimiento. Sin embargo, quienes trabajan allí saben que no es un acceso común. Es el corredor que conduce a la antigua necrópolis bajo la Basílica de San Pedro, un espacio donde el olor a tierra húmeda, piedra vieja y silencio absoluto se mezcla con un peso en el aire que muchos describen como insoportable. Durante el día es un recorrido arqueológico fascinante. De noche es un umbral que nadie quiere cruzar. Un guardia que trabajó allí durante una década contó que, a partir de las 11, el aire del pasillo se vuelve tan espeso que cuesta respirar. Él decía que era solo sensación, pero admitía que cada vez que pasaba por allí para apagar luces, su corazón comenzaba a latir como si alguien lo observara desde la oscuridad. Otro empleado, un técnico mexicano que solía revisar los sensores de humedad, relató que escuchó pasos muy claros detrás de él, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la piedra antigua. Cuando se giró con la linterna, no vio nada, pero los pasos no desaparecieron. Simplemente se detuvieron, y ese silencio posterior fue aún peor que el ruido. La necrópolis es un laberinto de tumbas, galerías estrechas y paredes decoradas con símbolos que mezclan tradiciones romanas, cristianas primitivas y cultos orientales que ya nadie recuerda. Cuando las luces se apagan, el eco se comporta de una manera extraña. No suena como un eco amplio y claro, sino como un murmullo apagado que regresa desde muy cerca, como si las paredes respiraran. Los arqueólogos que han pasado noches enteras allí trabajando afirman que a veces el aire vibra con un sonido grave, suave, que no proviene de máquinas ni de movimientos humanos. Las piedras parecen emitir ese sonido por sí solas. Una restauradora española dijo algo que los demás empleados nunca olvidaron. En la necrópolis, el tiempo no corre igual.
Puedes entrar pensando que llevas 10 minutos y cuando sales han pasado 40. Ella lo describió como un desfase, una desorientación que le ocurrió varias veces cuando trabajaba sola revisando frescos. Y aunque intentó encontrar una explicación racional, nunca logró hacerlo. Lo único que sabía era esto: después de las 9 de la noche jamás volvía a bajar. Otro testimonio de un electricista italiano cuenta que un día, a las 2 de la madrugada, tuvo que reparar un cortocircuito que afectaba parte de la iluminación del sector. Aceptó solo porque le prometieron que otro guardia lo acompañaría. Sin embargo, por problemas de personal, terminó bajando solo. Cuando llegó al corredor principal, vio que las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si alguien las estuviera manipulando desde otro panel. Decidió seguir avanzando, pero al llegar a la primera intersección, escuchó claramente un susurro. Era una frase corta, apenas audible, pero repetida como un rezo. Él intentó convencerse de que era viento filtrándose por alguna grieta, pero el problema es que ese sector no tiene corrientes de aire. El susurro no venía de adelante, venía de su izquierda, justo donde se alinean varias tumbas antiguas selladas desde hace siglos. El electricista avanzó unos metros, tratando de iluminarlo todo, pero sintió un frío tan intenso en la nuca que se paralizó. Era un frío que no pertenecía a un espacio subterráneo. Era un frío localizado, como si una presencia estuviera justo detrás de él. Sin pensarlo 2 veces, corrió hasta la escalera y subió sin mirar atrás. Desde ese día asegura que no volvió a entrar en ese nivel, ni siquiera acompañado. Cuando le preguntaron por qué, dijo una frase que dejó a todos en silencio. No sé qué es, pero cuando estás ahí abajo, sientes que algo te está esperando. Este corredor subterráneo es solo el primer lugar que los empleados evitan, no porque algo haya ocurrido allí en particular, sino porque todos sienten lo mismo cuando baja la noche. El ambiente se vuelve demasiado pesado, demasiado antiguo, demasiado consciente. Es como si las piedras guardaran más que historia, guardaran memoria. El segundo lugar que los empleados del Vaticano evitan después de que cae la noche está escondido a plena vista, aunque casi nadie sabe realmente qué hay detrás de sus puertas. Se trata del Archivo Apostólico Vaticano, un lugar tan envuelto en teorías, documentos sellados y secretos acumulados durante más de 12 siglos que la sola mención de su existencia genera incomodidad entre los propios trabajadores. No es solo una biblioteca, tampoco es un depósito, es un laberinto de habitaciones frías, pasillos estrechos, puertas reforzadas y cámaras donde se guarda lo que la Iglesia consideró demasiado peligroso, demasiado polémico o demasiado comprometedor para mostrarse al público. Y si durante el día ya impone respeto, durante la noche se transforma en algo completamente distinto. Los empleados que han trabajado en turnos nocturnos cuentan que el archivo parece producir ruido propio, como si estuviera vivo. Un guardia mexicano que estuvo 4 años asignado allí dijo que el silencio no existe dentro de esas paredes. Incluso a las 3 de la mañana, cuando Roma entera duerme, dentro del archivo se escuchan clics, crujidos y un tipo de vibración que recorre las estanterías metálicas sin explicación. Él lo comparaba con el sonido de un libro que quiere abrirse solo. Una bibliotecaria española que trabajaba catalogando manuscritos describió algo parecido. Cuando estaba sola, sentía siempre una presión ligera en los oídos, como si el aire se volviera más denso, y las luces, según ella, nunca estaban completamente estables. Siempre había un parpadeo mínimo, irregular, que la obligaba a mirar constantemente hacia las sombras de las esquinas. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió durante una actualización del sistema climático del archivo.
Un técnico estadounidense fue enviado para revisar los niveles de humedad en un sector que contiene documentos del siglo XVI relacionados con juicios, excomuniones y correspondencias papales clasificadas. Él contó que ese pasillo tenía un olor extraño. No era moho ni polvo, sino algo parecido a papel quemado, pero más dulce, más penetrante. Cuando colocó su medidor sobre una de las estanterías, escuchó un golpe seco detrás de una de las puertas metálicas. Creyó que era un guardia, pero cuando abrió la puerta, vio una sala completamente vacía, iluminada por una lámpara que oscilaba suavemente como si acabara de ser movida por alguien. El técnico trató de ignorarlo, pero al volver al pasillo ocurrió algo peor. Una de las carpetas en la estantería más alejada cayó al suelo sin que hubiera corrientes de aire ni vibraciones. Él recogió la carpeta, la colocó de nuevo en su lugar, y antes de alejarse, escuchó otro golpe, esta vez más fuerte. Cuando se giró, 2 carpetas habían caído juntas, una sobre la otra, abiertas como si alguien estuviera hojeándolas. Él salió del sector de inmediato y pidió ser reasignado. Nunca volvió al archivo después del anochecer. Un supervisor italiano contó una historia que casi todos dentro del Vaticano conocen. Hace años, una alarma se activó en uno de los sectores más profundos del archivo. 2 guardias bajaron para revisar la causa. Al llegar al corredor principal, notaron que todas las luces estaban encendidas, aunque se supone que deben mantenerse en modo económico durante la noche. Caminando con cautela, revisaron cada sala hasta llegar a un punto donde las luces empezaron a apagarse una por una detrás de ellos, como si algo avanzara a la misma velocidad a la que ellos retrocedían. Los guardias corrieron hasta la escalera, pero justo antes de salir, escucharon un sonido que ninguno de ellos pudo explicar. Era como un susurro prolongado, profundo, formado por miles de pequeñas voces, como páginas frotándose entre sí. Ese sonido los siguió hasta que llegaron al piso superior. Algunos empleados creen que la sensación extraña del archivo no proviene de presencias, sino del contenido mismo. Los miles de documentos que narran traiciones, muertes, profecías, guerras, juicios y decisiones que cambiaron la historia parecen impregnar el aire. Otros piensan que el problema no es el pasado, sino el silencio alrededor de lo que nunca se reveló. Hay habitaciones selladas hace tanto tiempo que ni siquiera los supervisores actuales saben lo que contienen. Un rumor habla de cámaras donde la temperatura baja inexplicablemente, incluso con todos los sistemas de climatización apagados. Otro rumor dice que hay pasillos donde ningún reloj marca la misma hora. Para los turistas, el archivo es un símbolo de misterio. Para los empleados, es un lugar que parece mirar de vuelta, y cuando la noche cae, ese mirar se vuelve demasiado intenso, demasiado consciente, demasiado difícil de ignorar. Es por eso que muchos prefieren dejar los documentos en espera hasta la mañana, aunque eso signifique acumular trabajo. No lo hacen por flojera, sino por un instinto muy básico, salir de allí antes de que el silencio comience a vibrar de nuevo. El tercer lugar que los empleados del Vaticano evitan cuando cae la noche está escondido dentro de uno de los edificios más fotografiados de Roma. Millones de personas lo ven desde la plaza, pero casi nadie sabe lo que se esconde detrás de sus muros gruesos y ventanas alargadas. Se trata del Palacio Apostólico, el corazón administrativo del Vaticano, donde se gestionan decisiones que afectan a toda la Iglesia. Pero más allá de las oficinas, las salas de reuniones y los pasillos alfombrados, existe una sección antigua, casi olvidada, que los empleados llaman simplemente el corredor de las sombras. Este corredor está ubicado en una parte alta del palacio, conectando un ala moderna con un sector que data del siglo XV. No está abierto al público y solo se accede con permisos especiales que pocos tienen.
Durante el día es un sitio silencioso y ligeramente frío, donde solo se escucha el eco de pasos lejanos. Pero durante la noche, según quienes han trabajado allí, ese silencio se rellena de algo más. El aire se vuelve pesado y las sombras parecen comportarse de manera distinta, como si se movieran con un ritmo propio. Un empleado español que trabajaba archivando documentos contó que a partir de las 10 de la noche evitaba pasar por ese corredor aunque le quedara de camino. Él describió la sensación como estar dentro de un lugar donde no deberías estar, aunque nadie te lo prohíba. En una ocasión, mientras trasladaba un conjunto de carpetas antiguas a una oficina cercana, escuchó pasos detrás de él, pasos lentos y constantes, como si alguien mantuviera su mismo ritmo. Él se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Dio un paso hacia adelante. Los pasos se repitieron. Pensando que era un guardia, se giró, pero no había nadie. Las luces del corredor parpadearon justo en ese momento, y él, sin dudarlo, dejó las carpetas en el suelo y se marchó. Otro relato proviene de una empleada italiana que trabajaba limpiando oficinas del palacio. Ella nunca tuvo miedo del Vaticano. Lo veía como un lugar seguro, incluso sagrado. Sin embargo, hay una noche que jamás olvida. Mientras limpiaba el corredor, escuchó el sonido de una puerta abriéndose lentamente. Se giró y vio una de las puertas antiguas entreabierta, la misma puerta que siempre estaba cerrada con llave. La luz de la lámpara del pasillo iluminaba parcialmente el interior de la sala, que parecía completamente vacía. Ella se acercó para cerrarla, pensando que algún empleado la había dejado mal asegurada, pero justo cuando extendió la mano para empujarla, algo la detuvo. No fue un ruido, no fue un movimiento, fue el aire, un aire frío, cortante, que salió desde dentro de la sala, como si alguien hubiera exhalado profundamente. Ella retrocedió varios pasos sin entender lo que había sentido. Cerró la puerta con cuidado y no volvió a acercarse a esa zona durante la noche. Un guardia estadounidense, uno de los pocos que recorría el palacio en turnos nocturnos, contó algo aún más inquietante. Durante un patrullaje, notó que una de las pinturas colgadas en el corredor estaba ligeramente torcida. No era raro. A veces las vibraciones del edificio las movían. Pero cuando intentó enderezarla, sintió un temblor en la pared, como si algo detrás de ella se moviera. No fue un temblor fuerte, sino un pulso, una vibración corta, parecida a la sensación que se siente cuando alguien golpea una pared desde el otro lado. Él se apartó de inmediato y llamó a un supervisor. Revisaron juntos la parte posterior, pero no encontraron nada. Aún así, él solicitó ser trasladado fuera del turno nocturno semanas después. Los empleados veteranos tienen una teoría. Ese corredor conserva más historia de la que debería. Antiguamente, antes de que el palacio fuera modernizado, allí se realizaban reuniones privadas entre cardenales, juicios internos y decisiones que nunca llegaron a documentos oficiales. Algunos dicen que las paredes guardan el peso de esas conversaciones. Otros creen que la arquitectura antigua, combinada con la energía del edificio entero, genera una especie de eco emocional, un rastro que no desaparece con el tiempo. Hay un detalle que todos mencionan. En ese corredor hay un punto específico donde el suelo está ligeramente hundido. No se ha reparado porque no afecta la estructura, pero los empleados que han caminado sobre él dicen que, justo al pisarlo, sienten un cambio brusco en la temperatura. Es un frío repentino, como si hubieras abierto una puerta hacia un sótano helado. La sensación dura apenas un segundo, pero es suficiente para acelerarte el corazón. Ese punto exacto, marcando la mitad del corredor, es donde la mayoría decide dar la vuelta. Incluso quienes no creen en nada sobrenatural admiten que de noche ese pequeño descenso en el piso se siente como un aviso, un límite silencioso.
Los turistas nunca verán ese corredor. Los guías jamás lo mencionan. Pero para los empleados que trabajan en el palacio es un recordatorio constante de que el Vaticano, por más sagrado que sea, también tiene rincones que no responden a la luz, ni al ruido, ni a la presencia humana. Rincones donde el ambiente parece escuchar, observar y esperar. El cuarto lugar que los empleados del Vaticano evitan de noche no está enterrado bajo tierra ni escondido en pasillos olvidados. Es un sitio abierto, amplio, imponente, pero que cambia completamente cuando el sol desaparece. Se trata de la Sala Nervi, también conocida como el Aula Pablo VI, un auditorio inmenso donde el Papa se reúne con miles de fieles y donde los empleados aseguran que, después de ciertas horas, la atmósfera se carga con una energía difícil de describir. No es solo por su tamaño o por su arquitectura moderna, es por la manera en que el silencio se amplifica dentro de ese espacio, volviéndose casi físico, como si fuera un peso que cae sobre los hombros de quien se atreve a cruzar sus puertas durante la madrugada. Durante el día, la Sala Nervi es un lugar vibrante, luces encendidas, visitantes entrando y saliendo, conversaciones en varios idiomas, pasos, risas, guías explicando la historia del edificio. Pero cuando las puertas se cierran, al caer la noche, el sonido desaparece de una forma casi instantánea. Los pocos guardias asignados al turno nocturno aseguran que es uno de los lugares donde sienten más vulnerabilidad, no por peligro físico, sino porque el silencio parece escucharlos. La estructura curva del techo, que durante el día impresiona por su diseño, se convierte en una especie de cúpula que magnifica incluso el más mínimo susurro, y que distorsiona el eco de los pasos, haciéndolos sonar como si vinieran desde otro punto del recinto. Un guardia mexicano que trabajó allí contó que cada vez que debía patrullar la sala después de la medianoche, tardaba más de lo necesario. Caminaba despacio con la linterna baja, escuchando atentamente el eco de sus propios pasos, esperando no escuchar ninguno adicional. Él decía que, en ese sitio, uno aprende a distinguir entre un eco real y un paso humano, y que más de una vez escuchó lo segundo. En una ocasión, mientras caminaba cerca del escenario, escuchó pasos detrás de él, suaves, constantes, perfectamente sincronizados. Se giró con rapidez, pero no vio nada. Las luces estaban atenuadas y el silencio volvió a cubrirlo todo. Volvió a avanzar, pero los pasos reaparecieron, esta vez más cerca. Cuando llegó al borde del escenario, el sonido se detuvo de golpe, como si quien lo seguía hubiera frenado en seco. Otro relato proviene de una restauradora española. Ella trabajaba en el mantenimiento de la escultura monumental que se encuentra detrás del escenario, una obra que representa la resurrección, llena de formas retorcidas, figuras ocultas y sombras profundas. Durante el día, la pieza ya tiene una presencia inquietante, pero de noche, iluminada únicamente por las luces de emergencia, parece completamente distinta. La restauradora relató que, mientras revisaba una sección de la escultura durante una noche de trabajo excepcional, sintió que el aire alrededor de la pieza estaba más frío que en el resto del auditorio. No un frío natural, sino un frío localizado, como si emanara directamente de entre las formas metálicas de la obra. Ella se alejó lentamente, guardando sus herramientas con manos temblorosas, y desde entonces se negó a trabajar en ese lugar fuera del horario diurno. Un técnico estadounidense que ayudaba con la calibración del sistema de audio del auditorio mencionó que el eco del lugar no se comporta de forma normal en la madrugada. Él relató que, mientras probaba una frecuencia baja, el sonido se prolongó más de lo esperado, creando una vibración en las paredes que parecía avanzar desde el fondo de la sala hacia él. Esa vibración no coincidía con ninguna prueba técnica,
y duró varios segundos después de que los equipos se apagaron. Él describió la sensación como un murmullo profundo, no humano, como si algo dentro del edificio respondiera al sonido. Además de los sonidos inexplicables y los cambios de temperatura, hay un hecho curioso que todos los empleados mencionan. En la sala Nervi hay ciertos puntos del piso donde la luz de la linterna parece comportarse de manera extraña. Algunos aseguran que, al pasar la linterna sobre esos puntos, la luz pierde intensidad durante un instante, como si fuera absorbida. Esto no ocurre durante el día, solo durante la noche, y nunca en el mismo lugar. Es como si la sala tuviera zonas que respiran sombra. Los guardias veteranos dan un consejo claro a los nuevos empleados. No mires hacia la escultura demasiado tiempo cuando estés solo. Según ellos, la obra parece proyectar sombras que se mueven incluso cuando no hay nadie cerca. No sombras humanas, sino formas pequeñas y rápidas que cruzan entre las figuras metálicas, como si algo se desplazara dentro de la pieza sin salir de ella. Para muchos empleados, este lugar representa un misterio que nunca será explicado. La arquitectura, los ecos irregulares, el silencio amplificado, las sombras que parecen tener vida propia, todo contribuye a una sensación que no desaparece cuando se enciende la luz. La sala Nervi es un espacio que de día muestra la modernidad y la grandeza del Vaticano, pero que de noche revela un lado que pocos están dispuestos a enfrentar. Un lado donde algo parece observar, esperar y desplazarse entre las curvas frías del auditorio vacío. El quinto lugar que los empleados del Vaticano evitan después de caer la noche es, paradójicamente, uno de los espacios menos mencionados públicamente, pero uno de los más antiguos dentro de la ciudad del Vaticano. No aparece en visitas guiadas, no forma parte de exposiciones, y muy pocas fotografías oficiales lo muestran. Los trabajadores simplemente lo llaman el nivel de las calderas, aunque el nombre real no tiene nada que ver con su verdadero uso ni con su valor histórico. Se trata de un conjunto de pasillos y salas bajo la zona parroquial y administrativa donde antiguamente funcionaban sistemas de calefacción, depósitos y cámaras auxiliares. Hoy, solo una parte mínima sigue en funcionamiento. El resto permanece cerrado. En teoría, para muchos empleados es el lugar más inquietante de todo el Vaticano. No porque haya objetos valiosos ni secretos religiosos guardados allí, sino porque, según numerosos testimonios, la atmósfera cambia de manera radical apenas se rota la llave de la puerta metálica que da acceso al nivel. El aire se vuelve más pesado, casi húmedo, con un olor a piedra mojada mezclado con algo difícil de identificar, como metal oxidado y pólvora antigua. Las luces, instaladas hace décadas, emiten un brillo débil que oscila sin razón aparente. Los pasillos son largos y estrechos, con tuberías que recorren las paredes como venas gigantescas, y aunque el sonido debería rebotar con claridad en ese entorno, los trabajadores aseguran que allí abajo el eco suena apagado, como si el ambiente absorbiera cualquier ruido. Un guardia español que trabajó 20 años en el Vaticano contó que, incluso durante el día, evitaba patrullar ese nivel. En sus palabras, no es un lugar para estar solo. Él relató que una noche tuvo que bajar a revisar un sensor que había activado una alarma. Cuando descendió la escalera, notó que la puerta detrás de él vibró ligeramente, como si algo hubiera golpeado suavemente desde el otro lado. El sonido fue tan tenue que podría haber sido una ilusión, pero él estaba seguro de haberlo escuchado. Avanzó unos metros, iluminando el camino con la linterna, cuando un segundo golpe resonó, esta vez más fuerte, siguiendo la tubería del techo. Era como si algo largo y pesado estuviera recorriéndola desde algún punto profundo del nivel. Un técnico americano que inspeccionaba las instalaciones describió un episodio aún más inquietante.
Mientras revisaba los medidores de presión, escuchó un sonido metálico muy cercano, como el roce de una cadena arrastrándose lentamente por el suelo. Pensó que era alguna pieza suelta, pero cuando iluminó el piso, no vio nada. Se inclinó para revisar el panel cuando, de repente, el sonido se repitió detrás de él, esta vez acompañado por una vibración sutil en el suelo. Él giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. La vibración se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Desde ese día, el técnico pidió entregar sus informes por la mañana y nunca volvía a bajar durante la noche. Una empleada italiana, encargada de limpieza, relató que una noche escuchó voces en el nivel inferior mientras recogía utensilios en la sala principal. Eran voces bajas, casi susurros, pero hablaban demasiado rápido, como si varias personas conversaran a la vez, aunque ninguna palabra era distinguible. Cuando asomó la cabeza por la escalera, las voces se detuvieron de golpe. Ella llamó a 2 guardias para verificar si alguien había entrado sin autorización. Bajaron los 3 juntos, pero no encontraron a nadie. Aún así, mientras caminaban, todos escucharon un sonido suave que provenía de una de las salas cerradas. 3 golpes lentos, deliberados, perfectamente espaciados. Ninguno quiso abrir la puerta para comprobar qué había causado ese ruido. Los empleados veteranos hablan de un punto específico dentro de ese nivel, donde nadie quiere permanecer más de unos segundos. Es una sala rectangular, con paredes de ladrillo antiguo y un techo bajo que parece comprimirse sobre la cabeza. No tiene ventanas ni ventilación directa, y el aire dentro se siente inmóvil, como si no circulara desde hace décadas. La peculiaridad de la sala no es su apariencia, sino lo que ocurre al entrar. Muchos dicen escuchar una especie de zumbido leve, monótono, similar al sonido que hacen las antiguas lámparas de neón, excepto que la sala no tiene lámparas. Ese zumbido parece provenir del interior mismo de las paredes. Algunos afirman que el sonido cambia de frecuencia si uno se mueve, casi como si estuviera reaccionando a la presencia humana. Hay un rumor entre los trabajadores que genera incomodidad cada vez que se menciona. Se dice que hace muchos años, durante una restauración profunda en ese nivel, los obreros encontraron una pared parcialmente tapiada que no existía en los planos oficiales. Cuando la abrieron, descubrieron un espacio estrecho, como un pasadizo bloqueado deliberadamente. No había objetos, pero sí marcas en el suelo, como si alguien hubiera intentado salir o entrar, aunque nunca se reveló qué motivó a sellar aquel pasadizo. El Vaticano cerró el acceso pocos días después, y desde entonces ese sector permanece completamente restringido. Los empleados más antiguos no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurre en ese nivel, pero todos coinciden en algo. Es un lugar donde la historia pesa más que en cualquier otro punto del Vaticano. No es sagrado ni ceremonial. Es un espacio que parece acumular restos de eventos, decisiones y silencios tan antiguos que incluso de noche la sensación de ser observado no depende de la luz, sino de algo más profundo. Por eso, aunque forma parte de los cimientos, muchos lo consideran el punto más inquietante de todo el complejo, y lo evitan, incluso si eso significa cambiar rutas, retrasar tareas o ignorar alarmas menores. Es el único lugar donde casi nadie entra a solas después de que la última campana de la ciudad marca la medianoche. El sexto y último lugar que los empleados del Vaticano evitan por completo durante la noche es un sitio del que casi nadie habla en público. No aparece en los mapas internos, no se menciona en reuniones de seguridad, y si le preguntas a un guía oficial, te dirá que no existe. Pero los empleados veteranos lo conocen, los guardias de élite lo patrullan de día, y todos coinciden en que cuando el sol se esconde detrás de la cúpula de San Pedro, aquel corredor debería quedar vacío.
Su nombre informal es el Pasillo de las Firmas, aunque el término no describe ni su historia ni su función real. Es una parte de la estructura antigua del Vaticano que quedó enterrada bajo capas de reformas, pasajes y ampliaciones. Un corredor extremadamente estrecho y silencioso, donde el Vaticano guarda documentos que nunca se hicieron públicos, algunos con más de 400 años. El pasillo está situado detrás de una sección secundaria de la Secretaría de Estado. No tiene vigilancia con cámaras. Lo controlan únicamente 2 llaves físicas que se mantienen en manos de funcionarios de alto rango. No tiene ventanas, no tiene ventilación, y su techo es tan bajo que la mayoría de personas deben inclinarse ligeramente para caminar. A ambos lados hay estanterías largas, hechas de madera oscura que parece haber absorbido siglos de humedad. Sobre ellas, cajas selladas con cintas rojas y etiquetas escritas a mano. Nada digital, nada moderno. Todo parece detenido en el tiempo. Los empleados que han entrado allí, incluso durante el día, describen algo muy extraño. El aire está siempre frío, incluso en pleno verano romano, y el silencio es tan absoluto que se puede escuchar la propia respiración rebotando contra las paredes. Pero lo que más incomoda no es el frío ni la oscuridad, sino la sensación constante de que alguien más está allí. No una presencia espiritual, no una sombra, sino algo más sutil. La sensación de que el pasillo recuerda quién entra y quién sale. Un archivista español contó que, la primera vez que bajó para entregar un conjunto de documentos confidenciales, escuchó un sonido leve detrás de él, como el roce de telas antiguas. Pensó que algún compañero había entrado, pero cuando giró, no había nadie. Caminó unos pasos más y el sonido se repitió, esta vez acompañado por un olor extraño, como pergamino quemado. Él dejó la caja, salió sin mirar atrás y pidió que otro archivista hiciera ese trabajo en el futuro. Nunca volvió a entrar. Un guardia suizo que patrullaba la zona durante la tarde relató que, cada vez que abría la puerta, tenía la impresión de que el corredor estaba ligeramente más largo que la última vez. No sabía explicarlo. Juraba que la distancia entre la entrada y la última estantería cambiaba. Algunos días parecía medir 20 metros, otros casi 30. La luz tenue hacía difícil calcularlo, pero él insistía en que había un cambio real, no una ilusión. Sus superiores le dijeron que era cansancio. Él sabía que no lo era. Un funcionario italiano encargado de trasladar cajas del archivo secreto vivió un episodio aún más perturbador. Caminaba por el corredor, tomó una caja pequeña y al darse la vuelta para regresar, juró ver una figura en el extremo del pasillo. No una persona claramente definida, sino una silueta delgada, inmóvil, como si alguien estuviera parado con el cuerpo recortado por la penumbra. Él parpadeó, levantó la linterna y la figura desapareció. Revisaron el lugar 3 veces. No había nadie. Desde ese día pidió ser reasignado a otra sección, pero nada se compara con las historias sobre los golpes marcados. Los empleados dicen que, a veces, cuando el pasillo está completamente vacío y silencioso, se escuchan 3 golpes secos, siempre desde el mismo punto, como si alguien llamara desde dentro de una de las cajas antiguas. No son golpes fuertes, sino delicados, rítmicos, como un código. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Algunos piensan que es el sonido de la madera contrayéndose con el frío. Otros dicen que es algo más. Lo que todos tienen claro es que los golpes jamás ocurren durante el día. Siempre después de las 11 de la noche, cuando la ciudad está en silencio y los guardias hacen su ronda final. Hay documentos internos que mencionan el pasillo de forma muy vaga, como si la propia institución evitara nombrarlo directamente.
Se habla de él como área de archivo restringido. Nunca se especifica qué se guarda allí. Algunos creen que contiene cartas de papas que nunca se publicaron, confesiones de cardenales, registros de interrogatorios de la Inquisición o documentos relacionados con decisiones que cambiaron el rumbo de la Iglesia en secreto. Otros dicen que guarda algo más oscuro, testimonios escritos por personas que murieron poco después de firmarlos, órdenes que nunca debieron ejecutarse, profecías no autorizadas, actas de exorcismos ocultos o detalles sobre sucesos dentro del Vaticano que jamás se reconocieron oficialmente. Lo que más inquieta a los veteranos es un detalle que casi nadie menciona en voz alta. En un punto del pasillo hay un trozo de pared donde la pintura antigua ha sido reemplazada. No coincide con el resto. El color es ligeramente más claro y la textura más lisa, como si esa parte hubiera sido renovada recientemente para ocultar algo que estuvo allí antes. Algunos trabajadores creen que debajo de ese fragmento está una inscripción o símbolo que el Vaticano decidió cubrir, quizá relacionado con alguna orden papal antigua, quizá con algo que nunca se quiso revelar. Con el tiempo, el pasillo se ha convertido en un lugar que los empleados simplemente aceptan como parte del Vaticano, pero que nadie quiere ver de noche. Una zona donde la historia parece estar viva, donde el silencio se siente demasiado consciente, donde los documentos guardados parecen observar desde las sombras. Un corredor que alberga decisiones que moldearon la Iglesia, pero también secretos que nunca deberían haber existido. Por eso, cuando la última campana de San Pedro marca la medianoche, los guardias cierran aquella puerta con las 2 llaves oficiales, caminan sin mirar atrás y suben las escaleras con paso rápido. Porque ese corredor, con sus golpes delicados, su aire frío y su silencio que pesa, es el único lugar del Vaticano donde incluso los más fieles sienten que algo antiguo, profundo y misterioso aún no ha dejado de moverse. Aunque la mayoría de los empleados veteranos coinciden en que el pasillo de las firmas es el lugar más inquietante para entrar de noche, existe una sección adyacente que muy pocos conocen y que para algunos es incluso peor. No aparece en ninguna clasificación oficial ni tiene nombre reconocido. Entre quienes han trabajado en el Vaticano por décadas, simplemente se le llama el corredor que cambia de sonido. No es una zona grande. No tiene relevancia histórica aparente. No contiene reliquias ni documentos importantes. Es, en teoría, un simple pasillo de mantenimiento que conecta 2 salas secundarias relacionadas con electricidad y comunicaciones internas. Pero, por razones que nadie ha logrado explicar de manera convincente, su comportamiento acústico es completamente anómalo. Y quienes lo han cruzado describen experiencias que no encajan con nada lógico. El corredor en sí es pequeño, apenas 10 metros de longitud. El piso es de piedra antigua, desgastada por siglos. Las paredes están recubiertas con placas metálicas instaladas durante reformas del siglo XX. La iluminación proviene de 3 lámparas tubulares que, aunque modernas, producen un zumbido bajo que normalmente pasaría desapercibido. Sin embargo, apenas se da el primer paso dentro, el zumbido cambia. No se vuelve más fuerte ni más débil, cambia de tono, como si la presencia de una persona dentro del pasillo alterara físicamente la manera en que la luz produce sonido. Un guardia mexicano que trabajó en la sección de seguridad interna lo explicó así. Entré al pasillo y el sonido de las luces comenzó a bajar, como si estuviera escuchando un motor apagándose, pero seguían encendidas. Y mientras caminaba, el sonido subía y bajaba, como si me siguiera a mí. No era eco, no era vibración, era el pasillo reaccionando. Un técnico de comunicaciones estadounidense relató algo más perturbador.
Dijo que, mientras caminaba por el corredor, escuchó claramente lo que sonaba como pasos detrás de él. No pasos fuertes, sino suaves, casi como si alguien caminara con calcetines sobre piedra fría. Cuando se detuvo, los pasos se detuvieron. Cuando caminó de nuevo, los pasos reaparecieron, perfectamente sincronizados, pero siempre detrás, nunca a su lado. Él sabía que estaba solo porque había cerrado la puerta al entrar. Aún así, sintió que alguien lo acompañaba, justo fuera de su campo visual. Otra empleada italiana contó que el sonido del corredor no siempre responde igual. Ella asegura que en una ocasión, mientras realizaba una inspección de rutina con una linterna, escuchó un murmullo muy suave proveniente de la mitad del pasillo. No era voz clara, no eran palabras. Era un murmullo continuo, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde el otro lado de una pared gruesa. Pero el corredor no tiene habitaciones contiguas. Es un bloque completo de piedra y metal. Cuando ella iluminó el punto desde donde provenía el murmullo, el sonido se detuvo abruptamente, como si algo hubiera retrocedido. Ella abandonó el área sin completar la inspección. Los guardias más antiguos afirman que el corredor no siempre se comporta igual. Algunas noches está completamente silencioso, sin sonidos extraños, sin variaciones. Otras noches, sin embargo, el aire dentro parece vibrar, como si algo invisible moviera la presión del ambiente hacia arriba y hacia abajo. Uno de ellos lo describió así: es como caminar dentro de una garganta, como si el pasillo respirara despacio. Un detalle que aumenta la inquietud es que el corredor siempre está más frío que el resto de la zona. No importa la estación del año, incluso en pleno agosto, cuando Roma alcanza temperaturas sofocantes, el corredor mantiene una frialdad inexplicable. No es temperatura de sótano ni de pared gruesa, es un frío seco, casi metálico, que se siente en la piel inmediatamente y que hace que la respiración salga con un ligero vapor. Nunca hay corriente de aire allí, no hay ventilación activa, y aún así se siente como un lugar donde el calor simplemente no puede entrar. Hay un fenómeno particular que los trabajadores llaman el punto mudo. Aproximadamente en la mitad del corredor hay un espacio de no más de 1 metro donde todos los sonidos desaparecen, por completo. Si uno camina hablando, su propia voz se corta por un instante, como si entrara en una burbuja de silencio total. Incluso el sonido de los pasos desaparece. La primera vez que alguien experimenta esto, su reacción es instintiva: detenerse, mirar alrededor, confirmar que sigue en el mismo lugar. Pero el pasillo no cambia, no se deforma, no se oscurece. Simplemente durante 1,5 pasos el mundo se queda sin sonido. Algunos ingenieros han intentado explicar este fenómeno como una resonancia acústica causada por la forma del pasillo, pero nada encaja. El punto mudo se desplaza algunos centímetros cada año, como si se moviera lentamente hacia un extremo. No debería ser posible. Las estructuras de piedra no cambian así. Y aún así, cada trabajador que cruza el corredor siente el mismo instante desconcertante de silencio absoluto. Una teoría que circula entre los empleados más supersticiosos dice que el corredor fue construido sobre un pasaje más antiguo que comunicaba áreas hoy selladas del Vaticano, que quizá lo que se escucha no es el sonido del presente, sino resonancias de actividades antiguas, ecos atrapados entre capas de piedra durante siglos. Otros, más escépticos pero igualmente inquietos, creen que el corredor simplemente concentra vibraciones generadas por las miles de actividades del Vaticano. Sin embargo, esto tampoco explica la sensación de acompañamiento, los pasos sincronizados, el murmullo o el punto mudo. Lo que nadie niega es que el corredor tiene un efecto psicológico inusual.
Quien entra con prisa sale caminando más despacio, como si sus sentidos necesitaran ajustarse nuevamente al mundo exterior. La mayoría de trabajadores evitan atravesarlo solos, y por regla no escrita, después de la medianoche, nadie lo cruza. Si un sensor o alarma se activa en esa área, se espera hasta la mañana para revisarlo, a menos que sea absolutamente urgente. Es un pasillo que no debería ser más que un simple trayecto funcional. Pero los que lo han cruzado de noche afirman que es el único lugar del Vaticano donde no es el silencio lo que asusta, sino la forma en que el silencio cambia. Un espacio donde los sonidos parecen observar, ajustar, responder. Un corredor que nadie ha logrado comprender completamente y que por ello mismo se ha ganado la reputación de ser un lugar donde incluso la realidad parece comportarse de manera distinta. Hay un último lugar dentro del Vaticano que rara vez aparece en conversaciones, incluso entre empleados veteranos. No está relacionado con documentos, ni con archivos, ni con objetos históricos. Tampoco es un espacio funcional, ni una sala de mantenimiento, ni un pasadizo utilizado antiguamente. Es un sitio cuyo acceso oficial fue eliminado hace décadas. En los registros de infraestructura aparece como área descontinuada, pero quienes trabajan allí saben que este término no describe nada. Es un lugar que, según muchos, todavía existe, aunque nadie debería poder encontrarlo. Y, sin embargo, algunos aseguran que han llegado a él por accidente. Lo llaman la sala que aparece. La primera referencia no proviene de guardias ni de funcionarios, sino de un electricista español que trabajó en el Vaticano en los años 90. Él dijo que, mientras seguía un cableado antiguo que debía ser retirado, encontró un pequeño arco de piedra detrás de una pared semidestruida, como si una reforma lo hubiera ocultado sin derribarlo. No era un pasadizo. Era simplemente un marco de entrada que daba a una sala pequeña, cuadrada, con un techo tan bajo que uno debía agacharse para entrar. No había ventanas ni mobiliario, solo un suelo de piedra pulida y una pared al fondo con marcas que parecían haber sido raspadas deliberadamente. Cuando volvió al día siguiente con un compañero, el arco no estaba. No había rastro de él. La pared era lisa, uniforme, sin señales de haber sido modificada recientemente. Un caso similar ocurrió 10 años después, cuando un restaurador italiano afirmó haber visto una puerta de madera vieja en un pasillo que normalmente estaba vacío. La puerta no tenía manija, solo una hendidura en forma de cruz. Él la tocó y sintió que estaba fría, a pesar de que el pasillo estaba templado. Cuando regresó con un capataz para verificar si se trataba de una estructura antigua que debía catalogarse, la puerta había desaparecido. No había restos de madera, ni polvo, ni marcas en el suelo. La pared era idéntica al resto del corredor. El restaurador nunca volvió a mencionarlo públicamente, pero los guardias del turno nocturno escucharon la historia y comenzaron a hablar entre ellos sobre la sala que aparece. Con el tiempo, estos relatos se multiplicaron. Un guardia suizo aseguró que, durante una ronda nocturna, un pasillo que conocía de memoria tenía un desvío lateral que nunca había visto antes. El desvío conducía a una pequeña habitación donde sintió una corriente de aire helado, imposible en esa zona del edificio. Encendió la linterna, iluminó la habitación entera y vio que las paredes estaban forradas de inscripciones talladas como grafitos antiguos. Cuando trató de acercarse para leerlos, escuchó pasos detrás de él. No pasos fuertes, sino livianos, como si un niño caminara. Giró la cabeza y no vio a nadie. Cuando se apartó para retirarse, la entrada había desaparecido. Donde momentos antes había un umbral, ahora solo quedaba un muro sólido.
La teoría más inquietante entre los empleados no es que estas personas vieran puertas o pasillos inexistentes, sino que vieron algo que sí existió, pero que ya no debería existir. Muchos creen que la sala formaba parte de un conjunto antiguo relacionado con prácticas espirituales que la Iglesia dejó de utilizar hace siglos. Otros piensan que era un espacio de penitencia privada, un lugar donde ciertos hombres de poder entraban para tomar decisiones que no podían discutirse en público. También se ha sugerido que la sala era un punto de aislamiento para aquellos que manejaban información extremadamente delicada, personas que debían escribir, firmar o destruir documentos sin dejar rastro. Nadie sabe la función exacta, nadie lo admite oficialmente. Pero las historias coinciden en un detalle: la sala solo aparece de noche y nunca en el mismo lugar. Un experto en arquitectura proveniente de Navarra dio una explicación distinta. Dijo que los muros del Vaticano, por ser tan antiguos y estar construidos sobre estructuras reutilizadas de épocas romanas, pueden crear ilusiones de perspectiva, sombras que parecen huecos y sonidos que pueden sugerir puertas. Pero esta teoría nunca convenció a quienes dicen haber visto la sala directamente. Ellos insisten en que no fue una ilusión, que entraron, que respiraron el aire frío de ese espacio, que sintieron que las paredes habían sido tocadas miles de veces antes, como si hubieran absorbido decisiones, confesiones y silencios. La parte más desconcertante ocurre siempre dentro de la sala. Todos los que aseguran haber entrado describen lo mismo: un silencio tan profundo que no se parece al silencio normal. Es un silencio que pesa, que parece tener textura, como si envolviera al cuerpo y lo apretara ligeramente. Y dentro de ese silencio, algunos dicen haber escuchado un golpe leve, siempre uno solo, proveniente del fondo de la sala. No un eco, no un ruido mecánico, sino un golpe deliberado, como si alguien tocara la piedra con un dedo. Nadie sabe si el sonido responde a la presencia humana o si ocurre como un remanente antiguo. Pero todos recuerdan ese golpe, y todos recuerdan haber querido salir inmediatamente. La Iglesia nunca ha reconocido oficialmente la existencia de esa sala ni de estructuras similares. Cuando un periodista italiano preguntó al respecto en 2018, un portavoz respondió con frialdad: los edificios antiguos crean ilusiones. No hay habitaciones secretas operativas. Pero dentro del Vaticano, entre quienes trabajan allí cada noche, la frase «la sala que aparece» no se usa como metáfora. Se usa como advertencia, porque incluso en un lugar tan controlado como la Ciudad del Vaticano, donde la seguridad es hermética y los pasillos están memorizados por los guardias, hay espacios que se resisten a ser comprendidos, lugares que parecen existir entre capas de tiempo, habitaciones que emergen por razones que nadie ha logrado descifrar. Y aunque el Vaticano controle archivos, cámaras, accesos y puertas blindadas, hay zonas donde la historia, la piedra y el silencio parecen tener voluntad propia. Zonas que no se cierran, porque nunca estuvieron realmente abiertas.